Hola, un saludo para todos y todas. En este momento voy a hablarles de un artículo científico sobre ecología y medio ambiente. Este artículo tiene el título La variabilidad de la abundancia poblacional y la clasificación del riesgo de extinción. Además, este artículo fue desarrollado y escrito por los científicos Howard Wilson, Bruce Kendall y Hughes Possiwan del Centro de Ecología de la Universidad de Queensland en Santa Lucía, en Australia. Fue tomado también este artículo de la revista Biología de la Conservación, volumen 25, número 4, del año 2011, de la Sociedad de Biología de la Conservación. Bueno, vamos a pasar a hablar en detalle lo que contiene el artículo. El artículo presenta un estudio sobre la clasificación de las especies de acuerdo con su riesgo de extinción. La fiabilidad de estas clasificaciones se basa en la exactitud de la clasificación de las amenazas, pero se conoce muy poco acerca de la magnitud y tipos de errores que podrían esperarse. El proceso de clasificación de riesgo involucra la combinación de información proveniente de diversas fuentes. El entendimiento de la calidad de cada fuente es crítico para la evaluación del estado general de las especies. Además, la declinación en abundancia es un criterio común que se utiliza para clasificar el riesgo de extinción de las especies en la naturaleza. Esos son datos que se trabajan mucho en, en medio ambiente y ecología. Además, eh, utilizan para el estudio los umbrales de criterio de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de la UICN, donde hablan de unos valores de crítico peligro de declinación en abundancia cuando es mayor al 80%, en peligro de declinación de abundancia entre el 50 y el 80%, y también que es vulnerable cuando la declinación en abundancia es entre el 30 y el 50%. Y hay una menor preocupación de declinación en abundancia cuando está entre el 0 y el 30%. Eh, los investigadores utilizaron tres métodos para la detección de las declinaciones. Usaron el método de estimación de abundancia, otro de dos estimaciones. También utilizaron el método de la regresión lineal y también utilizaron el otro método que es el modelo de estado-espacio con series de abundancia en este sentido. Eh, Tenemos que en cuanto a la cantidad de datos que se utiliza para evaluar la tendencia de la población es muy variable y oscila entre las estimaciones de abundancia en dos puntos en el tiempo, que suele ser el caso para las evaluaciones de la lista roja de la UICN en la serie de tiempo. Cuando hay solo dos puntos, la evaluación directa en incertidumbre no es posible. Una serie de tiempo de abundancia puede utilizarse para determinar la magnitud de la disminución y evaluar su incertidumbre, y puede analizarse de muchas maneras diferentes. Bueno, ahora vamos a entrar en materia de cómo realizaron ellos los datos simulados. Para esto ellos trabajan eh, una serie de ecuaciones. Tenemos la ecuación que conocemos acá como xt igual a x sub t menos 1 más a más b x sub t menos 1 más epsilon t. Y la otra ecuación la vamos a llamar la ecuación es 1, la y sub t, que es igual a x sub t más delta sub t. Ecuaciones pues de regresión lineal. Ya más o menos aquí podemos hablar de que la x sub t es el logaritmo natural del número de individuos de una población en el tiempo t. Para el estudio esto de poblaciones se maneja mucho lo que es los logaritmos. A es la tasa de crecimiento de la población de registro.
B es el grado de dependencia de la densidad de la población. Epsilon es la variable de perturbación ambiental que tiene una distribución normal con medida de 0 y una varianza de sigma cuadrado p. Para la otra ecuación, y es la abundancia de registro observado. Delta de t es la medición también de la perturbación de la variable que tiene una distribución normal con medida 0 y una varianza de sigma cuadrado. Los científicos que trabajaron esto, ellos generaron una serie temporal con una longitud de observación establecida en un tiempo t que equivale a 15 años, que según pues para lo que ellos trabajan, más o menos corresponde a un lapso entre mayor a 10 años, equivalente a 3 generaciones, y con eso se puede estimar muy bien todo esto, lo de el estudio del riesgo de de los, en la naturaleza, de la extinción de una especie, de las especies. Vamos a pasar ahora a, cómo la cuantificación de la declinación y la detección de esto y la cuantificación. La evaluación de diferentes escenarios de disponibilidad de los datos y el enfoque analítico utilizaron ellos 3 métodos para calcular la tendencia estimada de abundancia. Entonces, trabajaron en el análisis en solo 2 puntos de abundancia estimada, trabajaron en el otro método que fue la regresión lineal, ¿sí? Y dentro de eso de la regresión lineal, también trabajaron el modelo de espacio de estado montados en una serie de lapsos de tiempo. Para el análisis de solo 2 puntos se calculó la magnitud de la tendencia solamente en puntos primero y último, o sea, conocidos como y sub 0 y y sub t, que sería el y final, ¿cierto? Además, para lo de la regresión lineal, ellos trabajaron el modelo de regresión estándar para todos los datos y la incertidumbre incorporada, utilizando un umbral de p igual a 0.05 para la identificación de los descensos de error. Y utilizaron la ecuación y sub t, igual a alfa sub 0 más alfa 1t más y sub t. Bueno, ya ellos trabajaron esto, eh, eh, hicieron más, aplicaron las ecuaciones también, la ecuación 1 para lo del estado, espacio-estado, y lograron encontrar unas estimaciones empíricas del proceso de errores y mediciones. Para el desarrollo de una gama buena de los valores de error del proceso de medición, se utilizaron los datos de una base de la NERC del 2010. La base de datos tiene alrededor de 4.539 series temporales de datos, que es muy grande, un tipo en el mundo de las más grandes que hay de las tasas de datos, y debido a su tamaño, los científicos optaron por reducir para el estudio y trabajaron o examinaron 1.386 series temporales, que equivalen a más o menos a una media de 27 años para el trabajo. De esto se obtuvieron unas gráficas que se obtienen a partir de esto. Vemos que la gráfica A corresponde a la gráfica del trabajo hecho con los 2 puntos de trabajo. El otro, la gráfica B, corresponde a la regresión lineal, y la gráfica C al modelo de estado-espacio. Con esto se obtuvieron más análisis, más cálculos. Ellos en esto entonces lograron dar unos datos, una detección de falsos, de falsedad de los datos. Entonces encontraron para el estado, el modelo de estado, espacio,
encontraron unos datos de una tasa promedio de detección de falsedad, de error, de 0,03 para, para la regresión lineal de 0,14 y para la que utilizaron de 2 puntos de estimación de abundancia les dio un valor de 0,5. Para el estudio de los 2 puntos, la detección fue de 5% porque había una igual probabilidad de un aumento o disminución en el intervalo de tiempo observado. Y para el modelo de estado-espacio y la regresión lineal, estos valores fueron más pequeños, menores, para las poblaciones con un mayor grado de dependencia de la densidad. Ahora pasamos a otras gráficas que se originaron en este estudio, y aquí podemos ver en esta gráfica los rangos que leímos al principio según la UICN, que son los rasgos de riesgo de desaparición de las especies o de extinción. Vemos arriba, por ejemplo, en la gráfica A, que es una gráfica más grande, más alta, las curvas, y vemos los porcentajes del 80%. Vemos el otro rango que es del 50 al 80, que es un rango que es de peligro, y el rango que le sigue del 30 al 50. Pero si vemos en la gráfica de regresión lineal, vemos que esta gráfica decae más los otros porcentajes, y la curva o la línea que muestra que no es pues peligro de extinción es muy bajo. Entonces vemos unos valores muy altos para el estudio de los peligros de extinción. Eh, Esto genera todo un estudio, y entonces con base a todo esto se puede analizar y llegar a unas grandes conclusiones en cuanto a, a la parte de la extinción de las especies. Eh, de esto salen muchas cosas y salen los resultados de los 3 modelos eran constantes. El método estado-espacio raramente detecta falsedad de declinaciones del punto 3, pero tienen un rango entre 0.27 y 0.72. Bueno, el uso de datos solamente en los 2 puntos, que ignoró la incertidumbre y que había estimado solo la tasa de disminución, dio lugar a una alta tasa en el falso detectados de descenso de un 0.5. Además, los resultados en la regresión lineal cayeron entre estos dos métodos en el intervalo entre 0.67 y 0.92, y las falsas detecciones de 0.14. El método de espacio-estado y a una regresión lineal de menor grado no son una precaución. Es poco probable detectar tasas más bajas en caída. Bueno, ahí tenemos los datos. Ahora vamos a pasar, ya para finalizar la discusión, estas estimaciones de las proporciones de falsas detecciones son máximas probabilidades si todas las poblaciones observadas en realidad tenían abundancia estable en un largo plazo. La población actual de falsas detecciones sería mucho menor que la verdadera proporción de disminución de las poblaciones grandes. Todos los 3 métodos, aunque en menor medida de regresión lineal y en el uso de 2 puntos de datos, sobreestimó el número de grandes descensos en la abundancia, mayores a 50% de descensos en 15 años. Y aunque esto no afecta a la credibilidad del proceso de categorización, se podría argumentar que se trata de no un error sustancial, porque las poblaciones están verdaderamente disminuyendo, pero en una magnitud más pequeña, o sea, se ve una disminución muy leve. Bueno, ya para finalizar, este artículo fue presentado por Jorge Ignacio Lara Mejía, licenciado en Ciencias Naturales, para la asignatura Inferencia de Regresión y Diseño de Experimentos, coordinado por el docente Diego León Zapata Ruiz, para la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana del 2015.
Muchas gracias.